Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins aseguraron que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, miente sobre las cifras de muertes por coronavirus y que la realidad es que el país sudamericano es una bomba de tiempo, en donde hasta ahora habrían más de 30.000 fallecidos. Las cifras del régimen de Nicolás Maduro, que solo reportan 10 decesos, son falsas y absurdas. Indicaron además que según las estimaciones, habrían 300.000 casos de COVID-19 en el país. Según Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, las estadísticas que proporciona el régimen de Venezuela son absolutamente absurdas y no son creíbles. Así lo aseguró José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, al presentar este martes el tercer informe de ambas organizaciones sobre la situación humanitaria en el otrora país más rico de América. En un país donde los médicos no tienen ni siquiera agua para lavarse las manos en los hospitales, donde el sistema de salud está colapsado totalmente, donde hay hacinamiento en los barrios y cárceles. En esas circunstancias, que solo existan 1.000 contagios y solo 10 muertos, no nos parece creíble, indicó Vivanco. Según el régimen venezolano, hasta el domingo pasado, el virus dejó 1.121 contagiados y 10 fallecidos, en un país con 30 millones de habitantes. La doctora Kathleen Page, médica y profesora asociada a la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, que entrevistó a numerosos médicos y enfermeros venezolanos para el informe, aseguró que una estimación conservadora situaría la cantidad de muertos por el virus en Venezuela en por lo menos 30.000, en un país dirigido por una banda de narcoterroristas que mantiene a la población sin agua, sin jabón, sin alcohol y sin los más elementales insumos. Serían 300.000 casos, de los cuales un 20% contraen la enfermedad en forma grave. Si de esos 300.000 infectados, el 10% muere, serían por lo menos 30.000 muertos, siendo terriblemente conservadora, afirmó Page. La especialista contó que en este momento en Venezuela, el 60% de los hospitales indican que no tienen guantes o mascarillas y más del 70% no tiene acceso a agua, jabón y alcohol en gel. Es una situación realmente dantesca, donde los médicos tienen que traer su propia agua para lavarse las manos o lavárselas con el agua que cae del aire acondicionado antes de una operación, y donde los pacientes tampoco tienen agua y tienen que salir al jardín de los hospitales a hacer sus necesidades debido al olor nauseabundo a heces, vómitos y orine en los baños de los hospitales, añadió la profesional de la salud. Venezuela es una bomba de tiempo, concluyó Page. Urgimos al secretario general Antonio Guterres y al coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Mark Lowcock, a liderar esos esfuerzos y al régimen de Maduro que permita que el personal médico y trabajadores humanitarios hagan su tarea sin temor a represalias, a ser encarcelados o perseguidos y asesinados por el régimen por solo decir la verdad. Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins reclaman a la comunidad internacional ayuda humanitaria urgente para que Venezuela pueda hacer frente a la pandemia del COVID-19, expresó Vivanco. En octubre del año pasado nos decidimos por hacer un segundo informe, también con los médicos de Johns Hopkins, esta vez dirigido a examinar la cuestión del acceso al agua en Venezuela, pero específicamente el acceso al agua a los hospitales en Venezuela. Y desde octubre que hemos estado trabajando con este grupo de médicos para hacer una evaluación lo más certera posible de las condiciones en las que opera el sistema de salud de Venezuela. Las conclusiones
de ese informe son las que entregamos hoy día a la opinión pública mundial. Ahora, ese informe también hace un énfasis en lo que es la situación de la pandemia. Y las cifras que el informe refleja demuestran que para enfrentar la pandemia en Venezuela realmente no hay condiciones mínimas de acción por parte del sistema de salud. Luego, si quieres, entramos a algunos de los datos precisos de los hallazgos que los médicos encontraron del estado del sistema de salud de Venezuela, que nos hacen temer por una catástrofe humanitaria en relación con la pandemia en Venezuela. Sin embargo, lo que nosotros aspiramos es que a raíz de los datos, de las cifras que este informe contiene, específicamente debido a que los especialistas que hemos consultado, específicamente de Johns Hopkins University, los médicos que han evaluado este informe, consideran que la situación, lamentablemente, de Venezuela equivale a un país en guerra. Y las cifras son tan realmente desgarradoras respecto de lo que es el colapso del sistema de salud, que la intención nuestra, teniendo incluso una evaluación global, es que Naciones Unidas haga de Venezuela una de sus 3-4 prioridades globales desde el punto de vista del apoyo humanitario. Si eso no ocurre, creo que vamos a estar enfrentados a una hecatombe humanitaria en Venezuela que probablemente se va a traducir tarde o temprano en un todavía mayor éxodo de venezolanos al extranjero. El gobierno de Venezuela anuncia que en Venezuela habría alrededor de 1.200 contagiados y 10 muertos. Los médicos que hacen parte de este informe, que escriben este informe, nos dicen que eso es imposible, que eso no es creíble. ¿Y por qué no es creíble? Porque el cálculo que ellos hacen, el estándar que aplican para todo el mundo, y que es súper conservador, nos dice lo siguiente. De una población de alrededor de 30 millones de personas, que es la población de Venezuela, supongamos, dicen los médicos, que el 1% se contagia con el coronavirus. Estamos hablando entonces de 300.000 personas contagiadas. El 1%, que para ellos, para los médicos, es una cifra súper conservadora, ¿no? De los 30 millones, 1% contagiados. El gobierno dice que hay apenas 1.200 contagiados, ¿no? Segundo, de acuerdo a los médicos, ellos estiman que de esos 300.000, el 20% estaría en circunstancias de alto riesgo, que requerirían de un tratamiento especial de respiradores, habría que intubarlos, es decir, estarían sufriendo los síntomas del coronavirus más graves, más serios, estarían en riesgo de vida. El 20% de los 300.000, de los contagiados. De tal modo que estamos hablando de un universo de 60.000 personas en unas condiciones realmente de alto riesgo. De esas 60.000 personas, los médicos estiman que el 10% podría estar en riesgo de muerte real. Es decir, las cifras de muertos podrían alcanzar a una estimación de unos 6.000 casos, dadas las condiciones de Venezuela. Y sin embargo, se nos informa que los muertos son 10, ¿no? La distancia entre esa cifra y las perspectivas de Venezuela, con un sistema de salud colapsado, con un sistema donde, como podremos demostrarlo en este informe, no hay acceso siquiera seguro, garantizado al agua potable, para que no solo la población, sino también los médicos puedan lavarse las manos, los médicos que están interviniendo pacientes. En esas circunstancias, los médicos especialistas de la Universidad de Johns Hopkins llegan a la conclusión que las cifras que el gobierno de Maduro da a conocer al mundo entero, de 10 muertos y apenas 1.200 contagiados,
no son creíbles. No hay bases para sostener una cifra de esa naturaleza. Es más, sabemos que el régimen de Maduro esconde las cifras. Sabemos que incluso más por incompetencia, por corrupción y por cuestiones de seguridad nacional, porque esto se ha adquirido la relevancia de un tema prácticamente de seguridad nacional para el régimen de Maduro, no están dispuestos siquiera a levantar las cifras, ¿no? Digamos, a tomar las medidas que cualquier país responsable toma para saber dónde están los focos de contagio y qué medidas tomar para administrar esa situación. En un país donde a los médicos se les persigue por denunciar esto, igual que el personal de enfermería, y hay periodistas que han sido perseguidos y detenidos por investigar esta materia, donde hay cero transparencia, realmente es muy difícil creer en la información oficial que habla apenas de 10 muertos y 1.200 contagiados.